En muchos lugares lo que se promovió, hasta que no se podía participar en la vida parroquial, en la vida comunitaria, en la vida eclesial directa, lo que se promovió fue diferentes iniciativas en el ámbito familiar para que los padres, junto con sus hijos, hiciesen diferentes actividades de carácter evangélico, de carácter de crecimiento de fe, que se hicieron en el ámbito familiar. Es decir, durante la pandemia se hicieron muchas experiencias en el ámbito familiar de lectura del Evangelio, de ver juntos una Eucaristía, de compartir juntos una oración, de hacer pequeñas iniciativas en el ámbito familiar de padres, hijos, de matrimonios, que quizás antes no se hacían porque se hacían en el ámbito eclesial. Es decir, aunque sí que es cierto que la pandemia ha tocado nuestro ser eclesial, sí que es cierto que también se fortaleció lo que es la familia, que es iglesia doméstica, es decir, iglesia en el hogar. Qué experiencias tan bonitas, al menos yo las que viví y las que me contaron y las que experimenté en esta cara, la importancia de la iglesia doméstica. Bueno, son 10 puntos que se me ocurrían a mí desde el ámbito de lo que significaría la iglesia como mirada al pasado, ¿no? Y para aprender, ¿no? Con esa expresión que decís en Galicia, ¿no? Malo será. Malo será que no hayamos aprendido. Malo será que no hayamos descubierto algo bueno en esta época que hemos tenido que vivir. Malo será que aquello que vivimos, pues no lo hagamos experiencia que nos ayude a crecer y que nos ayude a caminar. Así lo recuerda el Papa Francisco en varias ocasiones. Dice, ya he dicho varias veces que de los momentos de crisis nunca se sale igual. De ellos salimos mejores o peores. Hoy estamos llamados a preguntarnos, ¿qué hemos aprendido de esta situación pandémica? ¿Qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de las cadenas de nuestros viejos hábitos, para estar mejor preparados, para atrevernos con lo nuevo? ¿Qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar para seguir adelante e intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor? Yo creo que en esta tarde me gustaría hacer un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De que no olvidemos pronto las lecciones del pasado, de que no tengamos Alzheimer de lo que nos ha sucedido, de que no sigamos con esa que se llamaba esa nueva normalidad haciendo lo de antes, sino que vivamos lo que se propuso en aquellas épocas, una nueva realidad, que construyamos juntos una nueva realidad desde lo aprendido, desde lo purificado y desde lo que queremos y debemos de potenciar. Bueno, en ese ejercicio a mí se me ocurre que mirando al futuro y en el ámbito eclesial podríamos partir de un hecho y de una verdad. El primer hecho es de que el futuro para nuestra iglesia va a ser de comunidades más pequeñas. Nuestras comunidades están llamadas a ser comunidades pequeñas. Lo decía el Papa Benedicto XVI en un encuentro que tuvo, me parece, en un viaje a Alemania. Decía él lo siguiente, una frase que ha recogido en varias ocasiones el Papa Francisco. Dice, la iglesia se hará pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. ¿Daos cuenta de lo que decía Benedicto, que es un sabio, Será pequeña y tendrá que empezar todo desde el principio. A desaprender para aprender. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. No llenaremos la concatedral, ni la catedral de Mondoñedo, ni todas y cada una de nuestras iglesias, la iglesia del Pilar, por ejemplo, que es macro iglesia, no la podremos llenar. Perderá adeptos y con ellos perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Pues no nos llamarán pues, a estar bendiciendo barcos, ni nos llamarán para bendecir
polideportivos, ni estará el obispo entre las autoridades, o la iglesia será pues una comunidad minoritaria. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Es decir, será la comunidad de los que queramos, de los que deseemos, de los que tengamos voluntad de pertenencia. Esto tiene sus limitaciones, tenemos que ser conscientes de que seremos menos, pero también tiene sus potencialidades, también tiene sus virtualidades. Será una iglesia más pequeña, será una iglesia más pobre, será una iglesia más espiritual, será una iglesia desde lo pequeño, ¿no? Y eso nos recuerda pues lo que fueron los inicios de las comunidades eclesiales, ¿no? Podemos pensar en esa famosa carta Diogneto, no sé si os suena, ¿no? La carta Diogneto es una carta muy bonita del siglo III, en el que el padre Ireneo, un autor sagrado, pues describe cómo son las comunidades de aquellos inicios del caminar eclesial, ¿no? Y dice que los cristianos están en medio de su sociedad, viviendo como ellos, pero de manera diferente, de manera distinta. Que no se les distingue, pero que sí se les reconoce. Ser pequeños nos lleva a descubrir que precisamente en ese sentido tenemos que ser resto. Hay una imagen, ¿no?, que se utiliza en muchas ocasiones, ¿no? Cuando pensamos que somos pocos, tenemos que tener la intuición de que estamos llamados a ser resto y no a ser residuo. ¿El residuo qué es? El residuo es lo que sobra y se tira a la basura, ¿no? Es lo poco que se tira a la basura. El resto de Israel, que pertenece a esa tradición de la Sagrada Escritura, son los que son pequeños, son pocos en el pueblo de Israel, pero son capaces de renovar el entero pueblo de Israel. Desde la pequeñez, desde la identidad, desde el convencimiento, desde la voluntad, desde la gracia, son capaces de renovar, rejuvenecer y aportar una nueva sociedad. Seremos pocos, pero estamos llamados a ser resto. Y por eso, con los otros tendremos que situarnos en una actitud de diálogo, en una actitud de casa abierta, en una actitud diferente. Bueno, un hecho, seremos comunidades pequeñas. Y en esta nueva realidad, mirando al futuro, el Papa nos recuerda como tres tareas que fueron las tareas que aparecen en la parábola del buen samaritano. Siendo pocos, estamos llamados a realizar fundamentalmente tres verbos. El primer verbo, el verbo mirar. ¿Qué es lo que hizo el samaritano? Miró. Fue capaz de descubrir, fue capaz de ver, fue capaz de acoger la realidad. En una sociedad donde muchas veces las ideologías nos marcan lo que queremos ver, en una sociedad donde los medios de comunicación social también nos conducen hacia intereses o hacia puntos de interés, la comunidad cristiana tiene que ser capaz de mirar y de acoger la realidad social que nos toca vivir, diferente de la que nos tocó vivir, distinta de la de otras épocas. Este momento presente que es en el que el Señor nos coloca y nos pone. El segundo verbo sería el verbo cuidar. Estamos llamados a cuidar. El cuidar es el signo de la humanización. Dicen los descubridores de Atapuerca, seguro que lo habéis oído en alguna ocasión, yo he utilizado más de una ocasión esta imagen, que en Atapuerca, donde se descubren los primeros huesos de la humanización, para descubrir cuál es el primer eslabón de la humanización, se percibe cuando hay una realidad de cuidados, cuando hay una realidad donde se cuida al frágil y al débil.
aparece allí un hueso, no me voy a detener en esta anécdota, pero aparece allí un hueso de una persona que ha tenido una enfermedad que le impedía vivir por sí misma y que si no hubiese sido cuidada hubiese muerto más joven. Y dicen los historiadores, los paleontólogos de Atapuerca, esta persona si no hubiese sido cuidada hubiese muerto antes. ¿Qué es lo que hace que pueda vivir y llegar a esa edad? Que ha sido cuidada por otros. Ahí está el inicio de la humanización, cuando somos capaces de cuidarnos los unos a los otros. Bueno, pues como Iglesia, que somos expertos en humanidad, tenemos que ser capaces de cuidar a los heridos, a los muchos heridos de muchos ámbitos, de muchas facetas que se dan hoy en nuestra realidad. Y de cuidar especialmente la vida pequeña, en esas situaciones pues pequeñas que se dan junto a nosotros, la vida física, pero la vida también social, de nuestros barrios, de nuestras aldeas, de nuestro mundo rural, para ser capaces de vincularnos. Y en una sociedad donde nos desvinculamos fácilmente y donde vivimos el individualismo, ser capaces de descubrirnos que formamos parte de esa fraternidad y de esa cercanía, ¿no? El cuidado nos acerca, el cuidado nos vincula. Cuando somos capaces de vivir desde esta clave, somos capaces también de humanizarnos. Y por último, la tercera tarea, como Iglesia, en esta mirada al futuro, sería la de acompañar, ¿no? Acompañar a la humanidad, acompañar a cada persona como tarea fundamental, ¿no? Acompañarnos unos a otros, porque estamos llamados a crecer, estamos llamados a ser más, estamos llamados al desarrollo. Y en ese desarrollo, en ese crecer, unos a otros nos podemos ayudar, debemos de ayudarnos desde la clave del acompañamiento. Y mirando al futuro, con esas tres tareas y desde esa clave de sentirnos pequeños, tendríamos que tener también un objetivo. Y el objetivo es ser comunidades de esperanza. Si hay una virtud carente en nuestro mundo, yo creo que es la virtud de la esperanza. Vivimos un poco desesperados. Vivimos un poco pensando que este es el único mundo posible. Y la comunidad cristiana tiene que ser capaz de poner esperanza y de poner también posibilidades de transformación, posibilidades de cambio, posibilidades de renovación, porque en eso supone creer en la resurrección y porque por eso creemos también durante este tiempo de Cuaresma en la posibilidad de la conversión, ¿no? Ser comunidades de esperanza. Por eso, dice el Papa, aunque los acontecimientos de nuestra existencia parezcan tan trágicos y nos sintamos empujados al túnel oscuro y difícil de la injusticia y el sufrimiento, estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza, confiando en Dios que se hace presente, nos acompaña con ternura, nos sostiene en la fatiga y sobre todo guía nuestro camino. La esperanza de sabernos acompañados también en la debilidad, también en la pequeñez y en el dolor, por ese Dios que nunca nos abandona, que nos lleva de la mano y que nos levanta. Ser capaces de ser hombres y mujeres de esperanza en este mundo desesperado, que necesita ser consolado. Sabéis que la palabra consolar es poner un suelo, que tengan un suelo nuestros conciudadanos. Los cristianos estamos llamados a poner ese suelo para que no se hundan, para que no caigan en el abismo, para que puedan tener un lugar donde apoyarse. La esperanza nos permite apoyarnos, nos permite caminar, nos permite mirar al futuro. Y todo ello desde algunas claves, y con ello termino. ¿En qué tendríamos que trabajar, ¿no? Como comunidad cristiana que va a ser más pequeña? En comunidad cristiana que tiene que curar, cuidar y acompañar y llevar esperanza. ¿Cuáles serían como los 5 elementos que tendríamos que primar en nuestras comunidades cristianas a la luz de lo aprendido durante la pandemia? Pues yo diría que en primer lugar el primado de la espiritualidad y de la experiencia. Nuestro mundo hoy no quiere ideas, nuestro mundo hoy no necesita conceptos, nuestro mundo hoy no necesita grandes conferencias, nuestro mundo hoy no necesita
pues grandes libros. Nuestro mundo hoy necesita que compartamos la experiencia de lo que significa y supone el encuentro con Jesús. La experiencia de lo que significa el encuentro con Cristo, como renovación interior, como esperanza personal, como capacidad de entrega, de donación, de vivencia, de la clave del amor. Ese primado de compartir nuestra experiencia desde la importancia del cuidado de la espiritualidad, ¿no? A veces nos fijamos más en nuestras comunidades en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que llevar adelante, pero no sé si somos capaces de cultivar ese yo interior y esa relación interior de nuestro yo con Dios, ¿no? Para ser hombres y mujeres de experiencia, de espiritualidad, que ante las crisis, ante los nuevos COVID, no se hundan, sino que tengan una fortaleza interior que les posibilite afrontar las dificultades desde la fortaleza que solo Dios nos puede dar. Vivimos tiempos difíciles y por eso para tiempos difíciles se necesitan, como decía Santa Teresa, hombres fuertes, amigos fuertes de Dios, ¿no? El primado de la espiritualidad y de la experiencia. En segundo lugar, yo creo que junto a la espiritualidad, nuestras comunidades, nuestra iglesia diocesana, nosotros tendríamos que cuidar el testimonio de la caridad, la importancia de la dimensión social de la fe. En la propia experiencia de lo que supuso la pandemia en mi antigua diócesis de Burgos fue lo que os decía antes. Cuando en nuestra diócesis se decide que el albergue que en la ciudad de Burgos lo lleva Cáritas Diocesana se cierra y se lleva al seminario, y el seminario se convierte en el albergue de personas transeúntes de la ciudad, se convirtió en el mejor testimonio que la Iglesia de Burgos ha dado a su alrededor por atención, por cuidado a los más pobres de los pobres en aquella situación. El primado de la caridad se convierte en un testimonio genuino de lo que es lo esencial y lo primero. Y es lo que nos recuerda precisamente Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, que es este documento del Papa Francisco, donde trata de poner un poco los trazos de lo que debe ser la Iglesia del futuro, nos habla precisamente de que nos tenemos que centrar más en la importancia de la caridad. Que como Iglesia seamos una Iglesia que vivamos en esa cercanía a los más pobres, desde la clave del amor a los más pobres, desde la clave de la amistad con los pobres. Y que todas esas preocupaciones que podemos tener en nuestras comunidades cristianas, de que a veces somos pocos, de que somos viejos, de que no hay renovación, viene a decir el Papa, si somos capaces de vivir la caridad, solo el testimonio de la caridad será capaz de renovar realmente nuestras iglesias. Cuando nos comprometamos en la clave de los más pobres, cuando nos comprometamos en la clave de la dimensión social de la fe, se producirá la necesaria y ansiada renovación para nuestra iglesia, ¿no? De uno en uno y desde abajo, como nos plantea Fratelli Tutti, ¿no? La importancia de la caridad. ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Cuidar la caridad. Cuidar la caridad. Tercer elemento, el calor de la comunidad, ¿no? Yo creo que dentro de estas claves que son fundamentales en este futuro que se nos plantea después del COVID, es la importancia de ser una iglesia sinodal. Son iglesias las nuestras donde los sacerdotes ya no vamos a tener la primacía, a Dios gracias, que quizás hemos tenido hasta ahora. Hasta este momento todas nuestras comunidades han girado mucho en torno a la figura del presbítero. Pero las nuevas comunidades tienen que ser comunidades sinodales, es decir, comunidades donde todos nos sintamos corresponsables, donde el ministerio ordenado se entienda como un ministerio con una función específica dentro de la comunidad, pero que no es la que lo tiene que hacer todo. El calor de la comunidad se entiende precisamente en esa corresponsabilidad de todos los bautizados en lo que significa la dimensión de la fe y la vivencia de la fe, para que sean comunidades articuladas, comunidades vivas, comunidades que acojan, comunidades que socialicen la fe. La importancia, por tanto, de cultivar comunidades que realmente sean comunidades participativas, en las que todos tengamos un protagonismo desde nuestro bautismo.
Un cuarto elemento sería la mirada a la palabra y la iluminación que la palabra tiene que dar. Si antes decía que el COVID nos había enseñado a que habíamos vivido en un ayuno eucarístico, precisamente desde esa clave se nos tiene que dar también la importancia de la palabra. Nuestras comunidades católicas se han construido fundamentalmente en torno a la Eucaristía, y eso está muy bien, porque la Eucaristía es la cumbre y el centro de nuestra fe. Las comunidades protestantes, las comunidades evangélicas han dado más importancia a la palabra. Yo creo que en esta situación de post-COVID tendríamos que ser capaces de descubrir cómo Eucaristía y palabra tienen que vivir unos nexos quizás más fuertes, y nuestras comunidades cristianas tendrían que ser capaces de irse moldeando en torno a la palabra, y que sea la palabra cada vez más protagonista de nuestro quehacer, de nuestra formación, de nuestro compromiso. Y por último, considerar la familia o considerar la Iglesia como familia de familias. La Iglesia en el fondo es eso, una familia de familias. Y las familias tienen que ser, como antes decíamos, en lo que sería esa lectura de lo que fue la experiencia del COVID, sobre todo y ante todo, Iglesia doméstica. Si la fe se viviese en las familias, si hiciésemos ese esfuerzo para que la experiencia de fe fuese compartida en las oraciones, en el diálogo, en la formación, en la presencia de lo religioso, en el ámbito familiar, la parroquia, la comunidad cristiana complementaría muy bien lo que es el ámbito familiar, ¿no? La Iglesia tendría que ser esa familia de familias, de esas familias que quieren ser Iglesia doméstica, porque tiene presencia la fe, ese protagonismo edificador de lo que es el amor conyugal y el amor familiar. Bueno, es mi reflexión acerca de lo que don Pedro me propuso. No sé si ha sido oportuno o no ha sido oportuno, pero tenemos ahora pues 10 minutos para poder dialogar, si queréis, comentar, sugerir, aportar o hacer una enmienda a la totalidad, que también podéis hacerla. Gracias por vuestra atención.